Pogo el payaso es un personaje que se originó de la mente de John Wayne Gacy, un infame asesino en serie estadounidense. A lo largo de la década de 1970, Gacy utilizó la figura de Pogo como una máscara social para ocultar su verdadera naturaleza. Gacy se disfrazaba de payaso para entretener a niños en fiestas y eventos comunitarios, convirtiéndose en una figura conocida y aparentemente amable en su vecindario en Des Plaines, Illinois. El personaje de Pogo estaba diseñado para ser amigable y entretenido. Vestía un traje de payaso colorido, con un rostro pintado de blanco, mejillas rojas, y una gran sonrisa dibujada en su cara. Su apariencia era típica de los payasos de esa época, lo que le permitía integrarse en eventos familiares sin levantar sospechas. Sin embargo, detrás de esta fachada cómica se ocultaba un hombre con oscuros secretos. La personalidad de Pogo era alegre y jovial, y Gacy aprovechaba este carácter para ganarse la confianza de los niños y sus padres. Se presentaba como un adulto responsable y generoso, disfrutando de la atención y el afecto que recibía como payaso. Pero, a pesar de la risa y la diversión que Pogo representaba, su verdadero ser era aterrador. Gacy, en su vida privada, era un depredador que utilizaba su imagen de payaso para atraer a sus víctimas, a menudo adolescentes y jóvenes, en un acto de manipulación profundamente perturbador. El contraste entre la figura de Pogo y la realidad de Gacy ilustra cómo el personaje fue creado no solo como una forma de entretenimiento, sino como una herramienta para perpetuar sus crímenes. Este dualismo se convirtió en una parte inquietante de la historia de Gacy, ya que el payaso que debería haber representado alegría y diversión se transformó en un símbolo del horror y la traición, dejando una marca indeleble en la cultura popular y la percepción de los payasos en general. La creación del personaje de Pogo el payaso estuvo profundamente influenciada por la vida personal y las experiencias de John Wayne Gacy. Desde joven, Gacy experimentó una infancia difícil y compleja, marcada por un padre abusivo que lo menospreciaba y un entorno familiar que no le brindaba el apoyo emocional que necesitaba. Esta falta de afecto y validación pudo haber alimentado su deseo de ser aceptado y querido, lo que más tarde se reflejó en su comportamiento como payaso. En su vida adulta, Gacy se convirtió en un empresario de éxito en el sector de la construcción, lo que le permitió establecerse en la comunidad y construir una imagen respetable. Sin embargo, su vida era un tenso equilibrio entre la apariencia de un ciudadano modelo y su naturaleza oculta de depredador. Su deseo de ser visto como una figura amigable y generosa llevó a la creación de Pogo, un personaje que encarnaba la diversión y la alegría. Gacy se inspiró en payasos de televisión y circo de la época, así como en su propia visión de lo que un payaso debería ser. Gacy también utilizaba su personaje de Pogo para intentar sanar sus propias heridas emocionales. Al disfrazarse, podía escapar de sus problemas y vivir una doble vida, lo que le proporcionaba una especie de liberación momentánea de su identidad oscura. Sin embargo, esta liberación también se convirtió en una forma de manipulación, ya que su apariencia como payaso le permitía acercarse a niños y familias sin despertar sospechas. En eventos comunitarios, Gacy se comportaba de manera carismática y encantadora, lo que le ayudaba a cimentar su reputación como un individuo querido en la comunidad. Este contraste entre su vida como Pogo y su verdadera naturaleza ilustra cómo la creación del personaje fue impulsada por una profunda necesidad de aceptación y control. En última instancia, Gacy logró construir una fachada que le permitía mantener su doble vida, utilizando el personaje de Pogo como un vehículo para satisfacer sus deseos más oscuros mientras engañaba a quienes lo rodeaban. La figura de Pogo, por lo tanto, se convirtió en una representación inquietante de la complejidad de Gacy como individuo, una máscara que ocultaba su monstruosidad y que todavía resuena en la memoria colectiva, convirtiéndose en un símbolo del horror detrás de la risa. John Wayne Gacy fue un maestro en el arte de la doble vida, presentándose como un empresario respetable y un miembro activo de la comunidad mientras ocultaba sus horribles crímenes. En la superficie, Gacy era un hombre de éxito, propietario de una empresa de construcción que prosperaba en la década de 1970. Era conocido por su trabajo duro y por cumplir con sus obligaciones, lo que le permitió construir una reputación favorable en su vecindario de Des Plaines, Illinois. Gacy no solo se dedicaba a su negocio, también se involucraba en múltiples actividades comunitarias. Era un miembro activo del Partido Demócrata local y se presentaba en eventos sociales, donde a menudo se disfrazaba de Pogo el payaso para entretener a los niños. Su personalidad carismática y su habilidad para conectar con la gente lo hicieron popular en la comunidad. Organizó eventos benéficos, fiestas y reuniones, lo que lo consolidó como una figura amigable y accesible. Muchos en la comunidad veían a Gacy como un buen ciudadano,
un hombre que se preocupaba por los demás y que estaba dispuesto a ayudar. Sin embargo, tras esta fachada de normalidad, Gacy llevaba a cabo actos indescriptibles. Durante la misma época en que organizaba fiestas y se hacía pasar por un payaso divertido, también estaba cometiendo asesinatos atroces. Utilizaba su casa como escenario para atraer a jóvenes, ofreciéndoles trabajo, un lugar para quedarse o incluso una simple invitación a tomar un trago. Muchos de ellos, atraídos por su amabilidad, se convertían en sus víctimas. Gacy usaba su encanto y carisma para ganarse su confianza antes de revelarse como un depredador. Su habilidad para mantener esta doble vida era notable, lograba eludir la sospecha de la policía y de sus vecinos, quienes jamás imaginarían que el hombre que le sonreía en las reuniones sociales era el mismo que cometía actos tan horribles. La disociación de Gacy entre su vida pública y su vida privada era tan profunda que muchos que lo conocían jamás podrían haber imaginado la verdad detrás de su máscara. Gacy fue finalmente desenmascarado cuando las investigaciones comenzaron a revelar la desaparición de varios jóvenes en la región. Los relatos de testigos que lo habían visto con algunas de sus víctimas comenzaron a acumularse, y la policía finalmente realizó una búsqueda en su propiedad, donde se descubrirían los cuerpos de sus víctimas, desvelando así la oscura realidad detrás de su vida aparentemente normal. La doble vida de Gacy no solo ilustra la complejidad de su personalidad, sino que también plantea preguntas inquietantes sobre cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo las comunidades pueden ser ciegas a los peligros que pueden estar justo delante de ellas. John Wayne Gacy es recordado como uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos, con un saldo de al menos 33 víctimas confirmadas, aunque se cree que el número podría ser aún mayor. Sus crímenes ocurrieron principalmente entre 1972 y 1978, durante un periodo en el que logró evadir la justicia y mantener su fachada como ciudadano respetable. Gacy operaba con una táctica de manipulación y engaño, utilizando su personalidad carismática para atraer a jóvenes varones, muchos de los cuales eran adolescentes de entre 15 y 21 años. Se presentaba como un benefactor, ofreciendo empleos o incluso un lugar para pasar la noche a aquellos que se sentían vulnerables o necesitaban ayuda. También utilizaba su disfraz de Pogo o el payaso en fiestas y eventos para ganarse la confianza de los niños y sus familias, lo que le otorgaba una imagen pública de bondad y amabilidad. Una vez que sus víctimas estaban en su casa, Gacy empleaba diversas tácticas para someterlas. En muchas ocasiones, utilizaba el engaño y la intimidación, haciéndose pasar por un oficial de policía o amenazando a los jóvenes con violencia. Una de sus formas más infames de actuar era la trucada de la muñeca, en la que se presentaba con un juguete o un objeto para distraer a sus víctimas antes de someterlas. La mayoría de las víctimas eran jóvenes con antecedentes de problemas familiares o que se encontraban en situaciones vulnerables. Gacy se aprovechaba de su situación, llevándolos a su hogar en Des Plaines, donde los sometía a abusos sexuales, y en última instancia, los asesinaba. Muchos de sus crímenes eran especialmente brutales. Gacy utilizaba métodos de estrangulación y tortura, y en algunos casos, incluso los enterraba en el sótano de su casa o deshacía de los cuerpos en ríos cercanos. Gacy fue finalmente arrestado en diciembre de 1978, después de que la desaparición de un joven llamado Robert Payest levantara sospechas. La policía comenzó a investigar a Gacy, y tras realizar una búsqueda en su hogar, encontraron restos humanos en su propiedad, así como en un río cercano. Durante el juicio, Gacy intentó atribuir su comportamiento a problemas mentales, pero fue declarado culpable de 33 cargos de asesinato y condenado a muerte en 1980. Los crímenes de Gacy no solo dejaron un legado de horror y tragedia, sino que también llevaron a un examen más profundo de cómo las comunidades pueden ser engañadas por las apariencias. Su caso se convirtió en un estudio sobre la naturaleza de la violencia y el abuso, así como una advertencia sobre los peligros de la desconfianza y el descuido en la búsqueda de la verdad. La captura de John Wayne Gacy fue el resultado de una investigación que comenzó con la desaparición de un joven llamado Robert Payest en diciembre de 1978. Payest, de 15 años, había sido visto por última vez después de salir de su trabajo en una farmacia, donde había mencionado que se iba a reunir con Gacy para discutir un posible trabajo en su empresa de construcción. Esta desaparición encendió las alarmas en la comunidad y llevó a la policía a investigar más a fondo. La madre de Payest reportó su desaparición, y los detectives comenzaron a interrogar a Gacy, quien rápidamente se mostró cooperativo. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, se hicieron evidentes inconsistencias en su relato. La policía comenzó a sospechar que Gacy estaba involucrado en algo más siniestro.
La investigación se intensificó cuando la policía comenzó a recibir informes sobre la desaparición de otros jóvenes en la misma área, lo que llevó a un patrón alarmante. Los detectives recopilaron testimonios de amigos y familiares de las víctimas, que mencionaron sus vínculos con Gacy y su comportamiento sospechoso. A medida que la presión aumentaba, la policía obtuvo una orden de registro para la casa de Gacy. El 13 de diciembre de 1978, las autoridades llevaron a cabo la búsqueda en su propiedad. Lo que encontraron fue escalofriante: cuerpos de jóvenes enterrados en el sótano y en el patio trasero, así como restos en un río cercano. Durante el registro, los detectives descubrieron que Gacy había intentado ocultar la evidencia, pero la brutalidad de los hallazgos dejó en claro la magnitud de sus crímenes. Además de los restos humanos, la policía también encontró objetos personales de las víctimas, incluyendo ropa y pertenencias, lo que ayudó a corroborar las identidades de algunos de los jóvenes desaparecidos. La evidencia incriminatoria acumulada fue abrumadora, y Gacy fue arrestado el 21 de diciembre de 1978. Gacy inicialmente intentó negar los cargos, alegando problemas de salud mental y sugiriendo que sus acciones eran el resultado de un múltiple que había tomado el control de su cuerpo. Sin embargo, las pruebas en su contra fueron contundentes. Durante el juicio, se presentaron testimonios de sobrevivientes y evidencia forense que vinculaba a Gacy directamente con los crímenes. Finalmente, fue declarado culpable de 33 asesinatos en marzo de 1980 y sentenciado a muerte. La captura de Gacy y el descubrimiento de sus crímenes impactaron a la nación, desatando un profundo debate sobre la seguridad pública y el perfil de los depredadores en la sociedad. Su caso se convirtió en un símbolo de cómo la apariencia de normalidad puede ocultar la más oscura de las realidades, y dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de Estados Unidos. El juicio de John Wayne Gacy se llevó a cabo entre 1980 y 1981, y fue uno de los juicios más notorios y seguidos por los medios de comunicación en la historia de Estados Unidos. La magnitud de los crímenes cometidos por Gacy, junto con la brutalidad de sus actos, atrajo una intensa atención pública, convirtiéndolo en un caso emblemático que reflejaba los miedos y preocupaciones de la sociedad sobre la violencia y el abuso. Gacy fue acusado de 33 asesinatos, y su defensa se basó principalmente en intentar desacreditar la evidencia presentada por la fiscalía. Sus abogados argumentaron que Gacy sufría de problemas mentales, insinuando que era un múltiple, que no era completamente responsable de sus acciones. Intentaron presentar a Gacy como una víctima de su propia enfermedad mental, sugiriendo que sus crímenes eran el resultado de un trastorno de identidad disociativa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por establecer esta defensa, la evidencia presentada por la fiscalía era contundente. El juicio se caracterizó por testimonios desgarradores de sobrevivientes y familiares de las víctimas, que expusieron el profundo dolor y el impacto que los crímenes de Gacy habían tenido en sus vidas. La fiscalía presentó pruebas forenses, incluyendo testimonios sobre los restos humanos encontrados en la propiedad de Gacy, así como objetos personales de las víctimas que se habían descubierto en su casa. La estrategia de Gacy de tratar de pintar una imagen de locura no logró resonar con el jurado, que se centró en la naturaleza premeditada y metódica de sus crímenes. Los testimonios de aquellos que habían logrado escapar de sus garras revelaron la manipulación y el abuso que habían sufrido, lo que permitió al jurado entender la magnitud del horror que Gacy había causado. El juicio se extendió por varios meses y fue seguido de cerca por los medios de comunicación, que informaban de cada detalle del proceso. Las audiencias estaban llenas de espectadores, y la tensión era palpable mientras se revelaban más detalles de los crímenes. A medida que el juicio avanzaba, se hizo evidente que el jurado estaba influenciado no solo por la evidencia presentada, sino también por la conmoción que el caso había causado en la comunidad y la nación en general. Finalmente, en marzo de 1980, Gacy fue declarado culpable de 33 cargos de asesinato, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Su sentencia a muerte fue recibida con una mezcla de alivio y horror, ya que la comunidad y el país finalmente veían un rayo de justicia en medio de la devastación que había causado. El juicio de Gacy no solo expuso su monstruosidad, sino que también dejó una profunda huella en la cultura popular, avivando debates sobre la salud mental, la violencia y la seguridad pública, temas que continúan siendo relevantes en la sociedad contemporánea. El personaje de Pogo el payaso, creado y personificado por John Wayne Gacy, ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, transformándose de una figura asociada con la diversión y el entretenimiento en una representación sombría del horror y la perversión. La dualidad del personaje de Pogo, que encarna tanto la alegría como el terror,
ha inspirado una variedad de expresiones artísticas y ha influido en el imaginario colectivo sobre los payasos en general. La figura de Pogo ha sido referenciada en múltiples producciones cinematográficas y televisivas. Películas de terror como Gacy, 2003, y Tokacha Killer, 1992, dramatizan la vida y los crímenes de Gacy, retratando su persona tanto en su faceta pública como payaso como en su identidad oscura como asesino. La influencia de Gacy también se puede ver en obras de ficción que exploran el miedo a los payasos, como en It, de Stephen King, donde la figura del payaso Pennywise evoca la misma inquietud y terror que el personaje de Gacy. La vida y los crímenes de Gacy han sido objeto de numerosos libros y biografías. Títulos como The Killer Clown, The John Wayne Gacy Story y Gacy, Alive Behind Bars ofrecen una mirada detallada a su vida, sus crímenes y el impacto que tuvo en la sociedad. Estas obras no solo relatan los eventos, sino que también exploran la psicología de Gacy, analizando cómo su persona pública contrastaba con su monstruosidad. La fascinación por Gacy ha llevado a la producción de varios documentales que analizan su vida y sus crímenes. Documentales como The Most Evil, John Wayne Gacy, Devil in Disguise y The Real Life Hannibal Lecter examinan la naturaleza de su criminalidad y la psicología detrás de sus actos. Estos documentales han contribuido a perpetuar el interés en su figura, analizando su impacto en la cultura del crimen y en la percepción pública sobre los asesinos en serie. Gacy ha sido también objeto de exploración en el arte contemporáneo, donde su figura ha sido utilizada para criticar y reflexionar sobre el miedo y la violencia en la sociedad. Artistas como el fotógrafo y artista visual David Yow han trabajado con la iconografía de Gacy y Pogo, desafiando al espectador a confrontar el horror que se oculta tras las apariencias. La imagen de Pogo ha sido reinterpretada en diversos medios, desde la pintura hasta la música, donde su simbolismo se ha utilizado para explorar la dualidad de la naturaleza humana. El legado de Pogo ha cambiado la forma en que los payasos son percibidos en la cultura popular. La figura del payaso, antes vista como un símbolo de alegría y entretenimiento, ha sido reinterpretada como una fuente de miedo, lo que ha influido en la representación de los payasos en películas de terror y en el uso de la iconografía del payaso en medios de entretenimiento. El impacto cultural de Pogo el payaso es un recordatorio inquietante de cómo un solo individuo puede transformar una imagen icónica en un símbolo de horror. La dualidad de Gacy como Pogo ha continuado fascinando y aterrorizando a generaciones, generando un diálogo sobre la naturaleza del mal y la forma en que las apariencias pueden engañar, un tema que resuena con fuerza en la cultura contemporánea. El caso de John Wayne Gacy ha intrigado a criminólogos, psicólogos y expertos en comportamiento criminal debido a la complejidad de su personalidad y las circunstancias que lo llevaron a convertirse en un asesino en serie. Gacy presentaba rasgos característicos de un sociópata, mostrando una falta de empatía y una incapacidad para establecer conexiones emocionales genuinas con otros. A lo largo de su vida, Gacy fue capaz de llevar una vida doble, en la que su faceta pública como un hombre de negocios exitoso y miembro activo de la comunidad contrastaba brutalmente con su vida privada llena de violencia y abuso. Los expertos sugieren que Gacy sufrió de problemas emocionales que se manifestaron en su juventud. Su infancia estuvo marcada por un hogar disfuncional, con un padre autoritario y una madre que era emocionalmente distante. Estas experiencias pueden haber contribuido a su falta de habilidades interpersonales y su deseo de controlar y dominar a otros. A medida que crecía, Gacy desarrolló una necesidad de aprobación y aceptación, que lo llevó a actuar de manera carismática y encantadora en público. Sin embargo, esta fachada era solo un mecanismo de defensa que ocultaba una profunda inseguridad y un deseo de poder. La necesidad de control de Gacy se volvió evidente en su vida como criminal. Al someter y manipular a sus víctimas, Gacy pudo proyectar una sensación de dominio que le había faltado en su vida personal. Su tendencia a buscar jóvenes vulnerables también sugiere una dinámica de poder. Al elegir a aquellos que se encontraban en situaciones difíciles, Gacy se sentía superior, y por lo tanto, reforzaba su sentido de identidad. A través de su comportamiento violento, Gacy pudo satisfacer sus impulsos más oscuros y experimentar una ilusión de invulnerabilidad. Además, la psicología detrás de Gacy refleja un fenómeno más amplio sobre cómo algunos individuos pueden convertirse en asesinos en serie. A menudo, estos criminales exhiben patrones de conducta que son influenciados por su entorno, experiencias de vida y factores biológicos. El caso de Gacy subraya la importancia de entender la intersección entre la psicología y el comportamiento criminal, así como la necesidad de intervenciones tempranas para prevenir la escalada de comportamientos violentos. El legado de John Wayne Gacy es complejo y multifacético. Su historia no solo ha dejado una marca profunda en la cultura del crimen,
sino que también ha alterado la percepción pública de los payasos, un símbolo tradicionalmente asociado con la diversión y la alegría. La figura de Pogo ha sido permanentemente transformada en un icono de terror, lo que ha llevado a un cambio en la forma en que se representan los payasos en los medios de comunicación y el entretenimiento. Este legado se manifiesta en un aumento del temor y la desconfianza hacia los payasos, lo que ha llevado a que muchos asocien automáticamente la imagen de un payaso con el mal y la perversión. La percepción distorsionada de los payasos ha influido en la industria del entretenimiento, donde la imagen de los payasos malvados se ha vuelto común, como se evidencia en películas y series de terror que capitalizan el miedo inherente a la figura del payaso. Gacy también ha dejado un legado en el ámbito de la criminología, donde su caso es estudiado para comprender mejor los factores que llevan a un individuo a convertirse en un asesino en serie. Su historia sirve como un recordatorio escalofriante de cómo las apariencias pueden ser engañosas y de la necesidad de prestar atención a los signos de abuso y violencia en la sociedad. Recordar historias como la de John Wayne Gacy es esencial para la conciencia social y la prevención de crímenes. A través del análisis de su vida y sus crímenes, se pueden obtener valiosas lecciones sobre la importancia de la empatía, la vigilancia comunitaria y la intervención temprana en situaciones de abuso. La historia de Gacy sirve como una advertencia sobre cómo el mal puede esconderse detrás de una fachada de normalidad y respeto, y resalta la necesidad de estar atentos a los signos de comportamiento que puedan indicar problemas subyacentes. Además, la historia de Gacy subraya la importancia de la educación y la sensibilización sobre el comportamiento violento y el abuso, especialmente en comunidades vulnerables. Al comprender la psicología detrás de su comportamiento y las dinámicas que lo llevaron a convertirse en un asesino, se pueden desarrollar estrategias más efectivas para identificar y prevenir actos de violencia en la sociedad. En última instancia, recordar y reflexionar sobre la historia de Gacy y su impacto en la cultura y la sociedad es fundamental para fomentar un entorno más seguro y compasivo, donde se priorice la salud mental, la protección de los vulnerables y la justicia. Su legado, aunque oscuro y perturbador, ofrece oportunidades para aprender y crecer como sociedad. Dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal para no perderte más vídeos como este, y déjanos en los comentarios qué otros casos te gustaría ver en el canal.